versículos 1 al 5 vamos a leer. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Gracias damos, hermanos y hermanas, Señor, por las palabras tan preciosas que hemos venido escuchando desde el inicio de estas conferencias hasta esta tarde que Dios nos concede la vida y este gran privilegio de leer y de oír sus palabras tan preciosas. Lo que vamos a mirar en esta tarde, hermanos, con la ayuda del Señor, son los cambios que Dios hace en los hombres y en las mujeres. Un cambio que Dios hizo en este hombre que originalmente se llamaba Abraham, pero que después Dios le dijo: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Pareciera, hermanos, que es un simple cambio, como muchas personas en la actualidad. Algunas personas han dicho: el nombre que me puso mi padre no me simpatiza, no me agrada, no me gusta, y optan por cambiarse el nombre. Pero en este cambio de nombre que Dios le dio a Abraham, están encerrados, hermanos, muchos significados. En primer lugar, dice que Abraham quiere decir Padre enaltecido, Padre supremo, Padre predilecto, o un Padre excelente y especial, como lo era Abraham. Pero Abraham significa Padre de multitudes, Padre de muchedumbres. Y no cabe duda, hermanos, que este cambio ocasionó para aquel hombre Abraham muchas experiencias fijas. Porque decía primero un Padre supremo, un Padre enaltecido, para llegar a ser Padre de muchedumbre, pudo experimentar, según la ciencia de la psicología, que es aplicable también a nuestro ser, a nuestro cuerpo. Pudo experimentar también no solamente el cambio de su nombre, sino que con ese cambio pudo experimentar un cambio de posición, un cambio también de responsabilidades que significó para él. Y más que todo, hermanos, un cambio de mentalidad. Dios quiso cambiarle la mentalidad a Abraham, porque después de no tener hijos, pero de ser un padre enaltecido, que significó
significaba respeto por su edad, por su jerarquía, por su autoridad, ahora llega a ser padre de multitudes. Hubo un cambio, hermanos, psicológico que lo llevó a cambiar de mentalidades, porque después estaría pensando en las multitudes, en las naciones que iban a salir de él. Pero lo que queremos ver, hermanos, es el cambio de la mentalidad. Si nosotros, supongamos que un trabajador, un jornalero lo asuma a caporal, su mentalidad cambia, y que lo asuman a mayordomo, ya tiene otra mentalidad. Pero si llegara a ser un administrador de una finca, su mentalidad sube por todas las esferas de su vida pasada. Así experimentó Abraham ese cambio. Pero Dios tenía un propósito, Dios tenía un pensamiento en Abraham, en esta transición de su nombre y de los cambios que Dios lo hizo, que Dios hizo en él, porque iba a ser padre de multitudes. Miremos también, para seguir avanzando, aquí mismo el 25 de Génesis, otro hombre que también experimentó el cambio del nombre y lo que representó para él. Capítulo 25 y el versículo vamos a mirar 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Dice que el nombre Jacob significa el que suplanta, el suplantador. Pero más tarde Dios le cambió el nombre y le puso Israel, que quiere decir padre de príncipes. Después de hallarse Jacob quizás en una situación tediosa, porque su nombre significaba usurpador, suplantador, que buscaba un lugar, que buscaba una posición, que buscaba una jerarquía entre su familia, entre su raza. Y ahora, después de haber luchado con Dios y con los hombres, y de haber vencido a Dios y a los hombres, Dios le da el nombre de padre de príncipes. Qué maravillosos son, hermanos, estos cambios que Dios hizo en la antigüedad. Pero estos eran cambios materiales, cambios físicos, pero que a través de esto estos hombres experimentaron un cambio de mentalidad y un cambio de pensamientos, porque eso es lo que hace Dios, hermanos, con nosotros. Miremos qué hizo Dios con nosotros. Efesios en el capítulo 2, vamos a mirar. Efesios capítulo 2 para avanzar. Dios también hizo una transformación en nosotros, pero lo hizo también con un objetivo. Lo hizo con un fin. Como con Abraham y con Jacob, a quienes Dios también les dio otro nombre especial para diferentes propósitos. Capítulo 2 de la carta a los Efesios, y el versículo que vamos a mirar es el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué hizo Dios en nosotros? Juan capítulo 1. Dice que éramos hijos de ira. Capítulo 1 y el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hermanos, ya no hizo un nombre natural, terrenal, con apellidos, con descendencias, con genealogías, sino que es un nombre que Dios nos ha dado cuando creímos en el Señor Jesucristo. Dice que éramos hijos e hijas de ira, pero Dios nos hizo sus hijos por haber creído en el Señor Jesús. Todos tenemos ese recuerdo maravilloso. Nadie puede olvidar ese momento inolvidable en nuestra vida cuando Dios hizo este cambio en nosotros. Humanamente seguimos con nuestro mismo nombre. Una vez me preguntó un hermano y me dijo: hermano Benjamín, fíjese que estoy con una duda, que los que se cambian su nombre aquí en la tierra, ¿con qué nombre van a aparecer en el cielo? Tendría que ser con el nombre original, ¿verdad? Ese nombre que usted tenía cuando se convirtió al Señor Jesús, ese es su nombre que está inscrito en el libro de la vida. Porque en el libro de la vida hay un registro y no hay errores, no hay equivocaciones, no hay enmiendas, porque es la memoria de Dios que funciona, fíjense, mejor y más que una computadora de la que nosotros conocemos y a veces manejamos. Ese nombre que Dios nos dio, que es innombrable, de ser hechos hijos de Dios, hermanos, también ha sido un cambio maravilloso y experimental en nuestra vida. Pero así como Abraham y así como Jacob cambiaron de posición, cambiaron de responsabilidades y cambiaron de mentalidad, también nosotros, hermanos, Dios quiso cambiar todo nuestro ser. Miremos Tito, vamos a mirar Tito en el capítulo 3, miremos los cambios que Dios hizo en nosotros. Tito capítulo 3 y el versículo, vamos a mirar el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento en nuestra alma, por la regeneración es nuestra naturaleza, y por la renovación es nuestra mente, nuestro espíritu, y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice que Dios, hermano, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, hizo estos tres cambios maravillosos, fenomenales en nuestra vida. El lavamiento es nuestra alma purificada y santificada, redimida con la sangre del Señor Jesús. De la regeneración, quiere decir que Dios también implantó en nosotros la naturaleza divina, en nuestra naturaleza humana.
un siervo del Señor enseña y dice que primero es lo terrenal y después es lo espiritual a la luz de la palabra de Dios. Esta regeneración que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra naturaleza humana, haber implantado la naturaleza divina y la renovación en el Espíritu Santo. Dice que hemos llegado a tener la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios pensó, que lo que el Señor pensó, lo escribió a través de sus santos profetas. Y nosotros tenemos esta capacidad. Nosotros hemos recibido estos cambios para entender la palabra, para comprender la palabra, para interpretar la palabra. Gracias a Dios por los hombres que se han dedicado a interpretar la palabra del Señor, los grandes eruditos que se han interesado en investigar las Sagradas Escrituras y adaptarlas a nuestro medio, a nuestro alcance, a nuestro idioma, a nuestro lenguaje, a fin de que podamos tener en nuestra mente renovada, en nuestro espíritu renovado, el conocimiento de la palabra del Señor. Pero ¿qué implica esos cambios en nosotros, hermanos? Dios hizo este cambio maravilloso. Ahora nosotros también tenemos que cambiar algo más de lo que nosotros tenemos que hacer, Señor. Porque Dios dice que hizo estos cambios. Lavó nuestra alma con la sangre del Señor, regeneró nuestra naturaleza y renovó nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro intelecto. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer todavía? Esto, hermanos, es un cambio interior que Dios hizo en nosotros. Pero ¿cómo se va a exteriorizar este cambio? Si nosotros le cambiamos el motor a un vehículo porque fundió el motor y se quedó paralizado, ya no puede caminar porque las bielas, el eje del cigüeñal, los pistones y los anillos ya no funcionan, y si no funciona el motor no puede funcionar ese vehículo. Pero si le cambiamos el motor y lo arrancamos, este nuevo motor hace funcionar este vehículo y lo hace movilizar. Dios hizo ese cambio interior en nosotros, pero ¿cómo se va a exteriorizar ahora ese cambio? Porque se tiene que ver, se tiene que experimentar, hermano. Y no esperemos que Dios haga ese cambio en nosotros, porque eso lo tenemos que hacer nosotros. Efesios capítulo 4, vamos a ver. Efesios en el capítulo 4, y los versículos que vamos a ver son los versículos 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, para que se exteriorice ese cambio que Dios ha hecho en nosotros. Dice que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, despojarse de la vieja mujer, pero
Esta palabra aquí, viejo hombre o vieja mujer, no significa deterioro, no significa desgaste físico, significa al menos la naturaleza pecaminosa, la naturaleza corrupta, la naturaleza mala, la naturaleza humana. Dice que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros no queremos hacer este cambio de nuestras actitudes, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, de nuestra vida? Algunas veces, hermanos, porque hay muchas razones por las cuales no experimentamos este cambio. Una de las causas a veces es porque simplemente no tenemos voluntad de cambiar. Alguien dijo: a mí no me cambia ninguno, a mí no me puede cambiar nada. Alguna hermana ha dicho: a mí no me cambia ni el fulano de tal, ni fulano, ni mengano, nada me puede cambiar. No hay voluntad para que nosotros cambiemos nuestra actitud, para que nosotros cambiemos nuestras costumbres. Dios ya hizo el cambio espiritual e interior en nosotros. Nosotros ahora debemos hacer este cambio exterior que también tiene un fin, que también tiene un propósito para servirle al Señor, porque dice que Él nos santificó, nos purificó y nos hizo aptos para estos cambios que tenemos que hacer exteriormente, hermanos. Hay un problema también en nosotros. Yo quiero que usted cambie, hermano. Yo quiero que usted cambie, hermano, pero yo no cambio. El cambio tiene que comenzar en nosotros. Yo me he inquietado mucho por los exámenes que se les hacen a los jóvenes y a las señoritas, y les pregunto a los hermanos: cuando usted se convirtió, ¿experimentó un cambio en su vida? Sí, dice el hermano, y sí, dice la hermana, pero no sabe ni qué está respondiendo, ni siquiera se da cuenta que no ha habido un cambio en su manera de pensar, porque el haber nosotros, hermanos, sido renovados de nuestra mente y de nuestro espíritu, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, y cuando cambiemos nuestra forma de pensar, cambiaremos también nuestra forma de actuar, nuestra forma de servir, nuestra forma de caminar, cuando nuestros pensamientos cambien. Hay mucho cambio que hacer todavía, fíjense, hermano y hermana, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida exterior. Todavía hay algunos cambios que dice aquí la palabra, versículo 25, por lo cual desechando la mentira. Algunos no han cambiado eso y siguen siendo mentirosos. Siguen siendo mentirosos, aunque sean mentirosos cristianos, mentiritas cristianas. Todavía no hemos cambiado nuestra actitud también, hermano. Arrogancia, orgullo, vanidad, egoísmo, envidia, son las cosas que todavía hay en nuestro exterior y que debemos ir cambiando, hermanos, a medida que vayamos experimentando y sintiendo ese cambio que Dios hizo en nuestros corazones. Todavía ser enamorado no es malo, hermano. Ser enamorado no es malo, hermano, pero enamorado de uno, y enamorada de uno, y enamorado de su esposo, y enamorado de su esposa. Pero hay algunos cambios que faltan que hacer todavía, porque hay muchos hermanos todavía, enseñadores, predicadores del Evangelio,
ministros de Dios que siguen siendo enamorados de otra mujer que no sea su esposa, enamorada de otro hombre que no sea su esposo. Dios quiere que cambiemos, hermanos, porque ese es el efecto del cambio que Dios ha hecho en nosotros. Se va a exteriorizar en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Como usted oye en la mañana, todavía impera la ira en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro ser. La segunda carta a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Otro problema que hay en nosotros: si yo cambio, primero los demás tienen que cambiar también. Si nosotros que ejercemos, hermanos, una autoridad en la asamblea, que ejercemos un ministerio en la asamblea, exigimos y queremos y enseñamos que el pueblo cambie su actitud, pero nosotros no cambiamos, seguimos siendo malhumorados, amargados, enojados, y queremos que el pueblo cambie su actitud. Tenemos que comenzar nosotros, hermanos, los que ejercemos autoridad en las asambleas, un cambio experimental en nuestra vida para que podamos exigir del pueblo un cambio también. No, pero yo no puedo cambiar, dice usted. ¿Qué dice? No puedo cambiar el carácter de mi abuelo ni de mi padre, porque así como era él, así salí yo. Pero Dios quiere que hagamos un cambio en nuestro exterior, porque ese cambio interior en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestra naturaleza lo ha hecho Dios con su poder, con su Santo Espíritu. ¿Qué nos queda a nosotros ahora? Hacer ese cambio, exteriorizar ese cambio que se ve en nosotros. Gracias a Dios por los hermanos que se bautizaron hoy y que comienzan a cambiar su vida, sus pensamientos, sus modales, su conducta, sus hábitos y sus costumbres. Y los que no hemos logrado cambiar, hermanos, no hemos logrado exteriorizar ese cambio que Dios ha hecho en nosotros, a procurar también a cambiar, perseverando más, orando más, leyendo más la palabra, predicando más el Evangelio, enseñando más la palabra, sirviéndole más al Señor, honrándole más, para que esos cambios que Dios ha hecho en nosotros se exterioricen y redunden para la honra y la gloria del Señor Jesús. Y gracias al Señor por sus palabras, y Él las bendiga en nuestros corazones.